Hola, continuamos con nuestras clases de física de segundo de bachillerato. Estamos con el bloque 2, interacción electromagnética. Y en la clase anterior ya iniciamos el análisis del campo eléctrico, en nuestro tema de electrostática. El vídeo de hoy se corresponde con la clase del 30 de noviembre del año 2020 y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya vimos en la clase anterior sobre el campo eléctrico porque vamos a continuar analizándolo. Recordamos que el campo eléctrico es la causa de la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica viene explicada o viene deducida por la ley de Coulomb y dedujimos la expresión del campo eléctrico, que está aquí recuadrado, 1 partido 4pi epsilon sub 0 por la suma de todas las cargas que son la fuente, que digamos que son los que crean el campo eléctrico. ¿De acuerdo? En el caso de una carga puntual, que va a ser la expresión que nosotros vamos a utilizar para los problemas, para las cuestiones, es K, la constante K multiplicada por la carga que crea el campo, partido por R al cuadrado. Y también vimos el ejemplo de una distribución continua de carga, que está fuera de los límites del curso, pero que conviene ver que cuando tenemos no un conjunto de cargas discretas, sino que la fuente es un continuo de carga, entonces ya no podemos utilizar la suma discreta, sino que tenemos que utilizar una suma continua, o lo que es lo mismo, una integral. El campo eléctrico se mide en newton partido coulombio. ¿Por qué? Porque al igual que ocurría con el campo gravitatorio, hay una expresión que es la fuerza es igual a m por la intensidad del campo gravitatorio, por G, pues igual ocurre ahora la fuerza, la ley de Coulomb, la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico. Es importante que al igual que en el campo gravitatorio es la m de esta expresión, aquí la Q es una carga que entendemos como carga testigo, que se considera tradicionalmente o por convenio positiva. ¿Eso qué quiere decir? Pues que para la expresión o para que nosotros podamos ver en la naturaleza una fuerza eléctrica es necesario que haya al menos dos cargas. Sin embargo, el campo eléctrico, al igual que ocurre al campo gravitatorio, es una entidad que solamente requiere de la fuente que cree ese campo. Ya todo el espacio adquiere las propiedades de ese campo eléctrico, por lo tanto, en cada punto del espacio hay un valor para el campo eléctrico creado por esa fuente. Por eso en la expresión, si miramos aquí la fórmula de la carga puntual para el campo eléctrico, no aparece ninguna referencia a esa carga que nosotros colocamos en el espacio y que sufre la fuerza eléctrica. Es solamente la carga que crea el campo. ¿Vale? De alguna forma, esta expresión F igual a Q por E nos está relacionando la causa, que es el campo eléctrico, con el efecto, la fuerza eléctrica. También estuvimos viendo que el campo eléctrico, dada su expresión, es muy similar al campo gravitatorio, por lo tanto, va a ser radial, como el campo gravitatorio, va a decrecer con el inverso del cuadrado de la distancia, igual que el campo gravitatorio, y es proporcional a la carga que crea el campo, igual que el campo gravitatorio con la masa. También estuvimos hablando de las líneas de campo. En este caso, como en el campo eléctrico disponemos de dos tipos de cargas, no como en el campo gravitatorio, que hay solamente una masa, las cargas positivas y cargas negativas, como la carga testigo, digamos que la carga esa que colocamos en el espacio para poder ver esa interacción electrostática, vamos a considerarla positiva al entrar en contacto con una fuente que crea un campo positivo, como es el caso de la figura que está más a la izquierda, pues evidentemente va a haber una repulsión. Por eso las líneas de campo se dibujan radiales con la flecha hacia afuera. En el caso de que esa carga testigo se encuentre en un campo creado por una carga negativa, como es positiva la carga testigo y la fuente es negativa, hay atracción. De nuevo, las líneas de campo se dibujan radiales y con la flecha apuntando hacia la carga negativa. Y por último hicimos un pequeño dibujo para terminar, donde vimos que en el caso hipotético de que encontráramos cargas positivas y negativas, pues claro,
aunque la carga positiva y la negativa creen un campo conjunto, entre ellas hay una interacción. La carga positiva se siente atraída por la carga negativa y se debe dibujar así. No es que la negativa no se sienta atraída por la positiva, sino que como la línea de campo siempre se dibujan considerando cargas testigo positivas, pues si tenemos dos cargas, pues debe dibujarse de esta forma. ¿De acuerdo? Bien, a modo de recordatorio, con el campo gravitatorio, las líneas de campo, como vemos, nunca se cruzan. ¿Por qué? Porque no puede tomar el campo eléctrico, ni el gravitatorio, ni ningún campo en la física dos valores en un mismo punto. En un punto va a tomar un único valor, por eso las líneas de campo no se pueden cruzar. El vector campo eléctrico es tangente en cada punto a las líneas de campo y evidentemente cuanto más juntas estén las líneas de campo, la intensidad del campo es mayor. Por eso vemos tanto en la carga positiva como en la negativa en solitario, como conforme te aproximas a la carga, la línea de campo están más cerca entre sí. Conforme te alejas, pues están más alejadas. Es importante también tener en cuenta que las cargas positivas comúnmente se habla o se les llama fuentes y a las cargas negativas sumideros. El motivo es por el hecho de cómo se dibujan las líneas de campo, ¿vale? No quiere decir que las cargas negativas anulen o eliminen el campo, crean su propio campo. Al igual que las positivas, pero como la carga testigo es positiva, pues tenemos esa relación. Se le suele llamar de esa manera dentro del análisis vectorial en física. Bien, vamos a analizar un poco más el campo eléctrico, una vez que hemos hecho este pequeño resumen. Un análisis gráfico, como hicimos con el campo gravitatorio. Aquí vemos que el campo eléctrico, en forma vectorial, toma esta forma. En módulo desaparece el carácter vectorial, pero claro, aquí el campo eléctrico, aunque en módulo va a ser siempre positivo, hay que tener en cuenta que en función del valor de la carga, ese campo eléctrico va a ser atractivo o repulsivo. Lo cual no quita para que nosotros hagamos una representación gráfica de ese campo eléctrico. Vemos que el campo eléctrico, en forma en módulo, aquí me he equivocado, he puesto el vector unitario, vemos que es como una función, al igual que le pasaba al campo gravitatorio, del tipo k partido por x al cuadrado. Entonces, si nosotros hacemos una representación gráfica del campo eléctrico, suponemos que aquí está la carga Q, esta es la distancia, y aquí se mide el valor del campo. El campo eléctrico va a tener esta forma, ¿vale? Es decir, conforme más lejos esté el punto del espacio con respecto a la carga que crea el campo eléctrico tiende a cero. Conforme te aproximas a la carga, el campo eléctrico aumenta. ¿Qué ocurre? Que si el campo eléctrico es repulsivo, vamos a tener la situación que tenemos ya dibujada ahí, ¿vale? A nivel de módulo siempre va a ser igual, es decir, a nivel de módulo es una función que toma valores, R puede tomar valores entre 0 abierto e infinito abierto, más infinito abierto, pues ya está, K y Q entendemos
módulo positivo, pues ya está. Lo que ocurre es que si el campo eléctrico es atractivo, entonces la expresión vectorial, digamos que se modifica. Si es repulsivo, se escribe así. Pero si es atractivo, al igual que le ocurría al campo gravitatorio, aparece ese signo menos que indica atracción. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de la representación, digamos, ¿no? A la hora de hablar del campo, siempre tenemos que tener en cuenta que en cada caso pues, puede darse la situación de la repulsión o de la atracción. Para el caso de los ejercicios, pues tampoco tiene mucha importancia, pero hay que tenerlo en cuenta. Bueno, para el caso de los ejercicios, digamos el carácter vectorial, porque ya vimos, por ejemplo, la resolución el otro día, cuando calculábamos la fuerza eléctrica, cómo se veía en cada caso si la fuerza era atractiva o repulsiva en la representación gráfica, pero luego se calculaba igual que siempre con nuestra y con nuestras j, y luego al final se buscaba la dirección, el sentido, se expresaba el sentido y sin problema. Lo cual no quiere decir que hay que tenerlo en cuenta a la hora, sobre todo en las cuestiones y demás, para explicar las cosas. No cometamos el error de considerar el campo atractivo cuando es repulsivo o viceversa. Bien, por último también es importante comentar la realidad del campo eléctrico. ¿Es el campo eléctrico real? Una pregunta que puede parecer filosófica, pero que está pero en el fondo está muy cerca del hecho científico, del hecho físico, porque la filosofía y la física se conectan desde muchos enfoques, desde muchas perspectivas. Y esta pregunta viene a colación por lo siguiente. Nosotros imaginemos una carga que está en el espacio, una carga positiva. Esa carga positiva, en el momento en que la colocamos ahí, ya sabemos que, por ejemplo, en este punto A del espacio, E tendrá un valor por Q, ¿no? Digamos que si esta es la carga Q, pues en el punto A el campo eléctrico tendrá un valor por Q. Nosotros hablamos de esto a nivel teórico. Sin embargo, decimos, bueno, y si yo quiero saber si el campo eléctrico es real, tendría que ser capaz de calcular ese valor que va a tomar E en el punto A con algún aparato, ¿no? Con alguna máquina, con algún detector. Eso es lo que nosotros entendemos en física cuando hablamos de real. Algo es real si lo podemos medir, si entra dentro de las cosas que en un laboratorio podemos determinar. Y nos damos cuenta de que no podemos medirlo. Para poder medir el campo eléctrico aquí, tenemos que suponer que colocamos una carga testigo, por ejemplo positiva, Q', y entonces, en el momento en el que aparece esa carga positiva azul, aparece la fuerza eléctrica. Que en este caso va a ser repulsiva. Vamos a cambiar la carga, la vamos a poner negativa para no fastidiar mucho el dibujo. Si no, nos sale la fuerza apuntando hacia afuera. Esa carga testigo la hemos cogido negativa y entonces la fuerza eléctrica aparece atractiva. Si nos damos cuenta, ha sido la aparición
o posicionar la carga negativa en el punto A en el momento en que nosotros hemos detectado algo que sí podemos medir, que es esa atracción. En el momento en que nosotros coloquemos la carga negativa en el punto A, vamos a ver cómo la carga negativa se desplaza libremente hacia donde está la carga positiva. Por lo tanto, el detectar el campo eléctrico es necesario introducir una carga, testigo o una carga de un valor para deducir el valor del campo. Entonces podríamos pensar, bueno, ¿y si vamos colocando cargas paulatinamente más pequeñas hasta que la carga sea tan sumamente pequeña que prácticamente no estamos colocando ahí ninguna carga? Nosotros podríamos hacer tender la carga negativa hasta valores prácticamente cero. El motivo principal de hacer eso es porque en el momento en el que la carga negativa aparece ahí, aunque no lo hemos mencionado en el dibujito que acabamos de hacer, en el fondo la carga negativa también crea un campo. Por lo tanto, ya el medir el campo eléctrico inicial se hace imposible, porque ya está el campo creado por la carga positiva de color negro y el campo creado por la carga negativa de color azul. Si intentamos hacer la carga azul muy pequeña para intentar perturbar lo menos posible el fenómeno, la situación física, quizás podríamos pensar en medir el campo E debido a la carga positiva, pero sin lugar a duda entramos en una disquisición teórica. Por lo tanto, parece que el campo eléctrico no es ni más ni menos que un artefacto, una artimaña que nosotros nos hemos inventado para intentar evitar la interacción a distancia y que no tiene ningún componente de realidad. No es real en realidad el campo eléctrico. Sin embargo, yo os invito a que penséis que el campo eléctrico existe. ¿Por qué? Porque alberga energía y momento. Es decir, a lo largo del tema, a lo largo del bloque, mejor dicho, vamos a ver cómo ese campo eléctrico en el fondo tiene energía y también tiene momento lineal, ¿vale? Lo que pasa que en la electrostática es imposible de visualizar. Cuando algo alberga energía y alberga momento, pues podemos entender que es real, porque esa energía la podemos de alguna forma medir, sobre todo el momento. Partículas como por ejemplo el fotón, que entendemos que no tienen masa, damos por hecho que son partículas que existen. Y son las partículas que portan el campo electromagnético en la teoría de campos. Entonces, si los fotones existen y son las partículas portadoras del campo electromagnético, el campo electromagnético existe, ¿no? Digamos que esto es algo bastante complejo, pero que me gusta comentar porque si a alguien se le ocurre la idea de pensar de que el campo eléctrico o el campo gravitatorio, que también tiene su aquel, estamos en la misma situación, es una mera artimaña, un mero artilugio matemático, pues que no, que en el fondo es algo real y que existe, ¿de acuerdo? Por lo menos a día de hoy nosotros creemos que es así. Bien, una vez hecho este pequeño comentario, conviene hacer el siguiente análisis que ya hicimos en el campo gravitatorio y que conviene recordar que también es válido en el campo eléctrico. Fijaos que el campo eléctrico hasta ahora hemos visto una fuerza eléctrica vía la ley de Coulomb y la expresión del campo eléctrico, que podríamos llamar de manera análoga como lo hicimos con el campo gravitatorio, intensidad del campo eléctrico o campo eléctrico simplemente. Si recordamos, en el campo gravitatorio a estas dos magnitudes la llamamos el enfoque dinámico del campo eléctrico. Y en efecto,
vuelve a ocurrir lo mismo que con el campo gravitatorio. Tenemos magnitudes que definen el campo y magnitudes que son inherentes al campo. Es decir, por el hecho de haber campo eléctrico, esas magnitudes están más que justificadas, pertenecen al campo eléctrico. Las magnitudes que definen el campo eléctrico son el campo eléctrico, la intensidad del campo, y la magnitud inherente es la fuerza eléctrica, la ley de Coulomb. Y esto de aquí es lo que se conoce como enfoque dinámico. Sin embargo, nos volvemos a encontrar con la situación de que como el campo eléctrico es prácticamente similar al campo gravitatorio, son muy similares, salvo por ciertos detalles, ocurre que la fuerza eléctrica, que es el efecto que causa el campo eléctrico, es una fuerza conservativa y que el campo eléctrico, por tanto, es un campo conservativo. De tal modo que vamos a poder definir unas magnitudes definitorias del campo inherentes al campo desde un enfoque energético. Por un lado, vamos a tener la energía potencial eléctrica y por otro lado, vamos a tener el potencial eléctrico. Y estas dos magnitudes van a caracterizar el enfoque energético. Conociendo la fuerza eléctrica y sabiendo que es conservativa, vamos a poder definir la energía potencial eléctrica y conociendo la energía potencial eléctrica vamos a poder llegar a la fuerza eléctrica. E igual ocurre con el campo y con el potencial. El potencial eléctrico puede definir el campo eléctrico y por el campo eléctrico podemos definir el potencial eléctrico. De modo que vemos que hay una analogía completa entre el campo eléctrico y el campo gravitatorio, E es conservativo como lo es G. De tal modo que vamos a poder hablar al campo eléctrico desde un enfoque energético, vamos a poder hablar de trabajo realizado por la fuerza eléctrica, vamos a poder calcular ese trabajo mediante la energía potencial eléctrica, mediante las variaciones de energía potencial, y en este tema el potencial eléctrico sí va a adquirir una importancia capital, porque es muy útil y se suele trabajar mucho con él. Mientras que el potencial gravitatorio, prácticamente la energía potencial gravitatoria ocupa todo el análisis, el potencial eléctrico sí tiene mucha utilidad. Vemos que todas las magnitudes dependen de la posición y en esta segunda parte del tema, sin lugar a dudas, nos vamos a centrar en este enfoque energético. Lo que ocurre es que antes de pasar al estudio del campo eléctrico desde un enfoque energético, es importante hacer un estudio más profundo del campo eléctrico a través de una expresión, de una ley que es fundamental en el electromagnetismo y es la ley de Gauss, ¿vale? Así que ahora el siguiente apartado es el punto 4. Vamos a ver la ley de Gauss. ¿Qué es la ley de Gauss o en qué consiste la ley de Gauss? Pues bien, la ley de Gauss es una ley
que permite calcular el valor del campo eléctrico en situaciones de simetría, ¿vale? En situaciones en las que las distribuciones de carga son simétricas o tienen algún tipo de simetría, pues se puede calcular el valor del campo eléctrico con mucha facilidad. Además, la ley de Gauss se corresponde con una de las ecuaciones de Maxwell. Ya veremos en el futuro que el campo electromagnético se puede explicar o se puede describir únicamente con 4 ecuaciones. Una de ellas, todas ellas se denominan ecuaciones de Maxwell, y una de ellas es la ley de Gauss para el campo eléctrico. ¿Vale? Además, se corresponde con una de las ecuaciones de Maxwell para el campo eléctrico. De ahí su importancia, no solamente a nivel operativo para calcular campo, sino también porque representa una de las expresiones definitorias, digamos, del campo electromagnético. Bien, la ley de Gauss no deja de ser una fórmula o una expresión matemática. Lo que pasa que en física tiene una importancia capital. ¿En qué consiste la ley de Gauss? Pues bien, para describirla vamos primero a explicar un poco qué utilidad tiene en física. La ley de Gauss se basa en el cálculo del flujo del campo. Podría ser cualquier campo, no tiene por qué ser el campo eléctrico. Lo que pasa es que nosotros lo vamos a aplicar al campo eléctrico. Recordamos que la expresión del flujo, en general, vamos a ponerlo primero en general, es una integral de superficie y viene representada por el producto escalar de un campo vectorial por el diferencial de superficie. En el caso del campo eléctrico, pues el flujo va a ser la integral de superficie del campo eléctrico por el diferencial de superficie. ¿Vale? Bien. Haciendo memoria, ¿qué es lo que medía el flujo? Pues bien, el flujo de un campo vectorial mide el número de líneas de campo que atraviesan una superficie cerrada. ¿Vale? Bueno, en general puede ser cualquier superficie, nosotros vamos a aplicarlo a superficies cerradas, pero bueno, vamos a suponer que atraviesa una superficie, en general el flujo. ¿Esto qué viene a explicar esto? Pues bien, si nosotros tenemos una superficie, supongamos aquí este plano, una superficie S, y analizamos el número de líneas de campo que atraviesan la superficie, vemos que el flujo nos va a indicar
la cantidad de esas líneas que atraviesan esa superficie. ¿Para qué sirve esto? Esto nos permite tener una idea de cómo es el campo en el espacio, ¿no? Cómo se distribuye el campo en el espacio o qué forma tiene el campo en el espacio. Algo muy útil, porque claro, muchas veces los campos son difíciles de describir y necesitamos aparataje matemático para analizarlo. Vamos a ver exactamente qué dice la ley de Gauss para el campo eléctrico, porque no solamente es capaz de medirnos ese número de líneas de campo que atraviesan una superficie, sino que además, para el caso del campo eléctrico, nos dice lo siguiente. En el caso del campo eléctrico, la ley de Gauss se puede demostrar que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es directamente proporcional a la carga total encerrada en dicha superficie. Es decir, que si nosotros aplicamos la ley de Gauss al campo eléctrico, es decir, calculamos el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada, ese cálculo nos va a arrojar, nos va a devolver como resultado la cantidad de carga que hay encerrada en dicha superficie. De alguna forma, el flujo, la ley de Gauss, en el campo eléctrico nos permite buscar dónde se almacena la carga, dónde está la carga en el espacio. Algo que es muy útil para el estudio del campo eléctrico. De alguna forma que se puede expresar matemáticamente del siguiente modo. Esa integral de superficie de E por diferencial de S, es decir, el flujo es a través de una superficie cerrada, por eso se coloca ese circulito de allí, es igual a 1 partido epsilon sub 0, esa es la constante de proporcionalidad, por la carga encerrada en dicha superficie. Esta es lo que se entiende como, o se define como la ley de Gauss para el campo eléctrico. Además, esta expresión es en forma integral, ¿vale? Ahora después veremos una forma diferencial. Vamos a explicar la ley de Gauss, porque además es que es muy sencillo de comprender. Recordemos cómo son las líneas de campo en el caso de las cargas positivas y negativas. Recordemos que las líneas de campo positivas son radiales y van hacia afuera, y en el caso de las cargas negativas pues también son radiales pero van hacia adentro. Pues bien, imaginemos una superficie. Vamos a suponer una superficie
esférica, por comodidad, aunque es independiente de la superficie, y esto es muy importante también, esa superficie, como no nos dice nada, a través de una superficie cerrada, como no nos dice nada acerca de la superficie, la única condición es que tiene que ser cerrada, pues la superficie puede tener la forma que a nosotros nos interese. Imaginemos esa superficie. Y ahora empecemos a analizar lo que nos dice la ley de Gauss. Imaginemos que lo que hay dentro de la superficie es una carga positiva, ¿vale? Que tampoco tiene que estar en el centro, basta con que esté dentro de la superficie. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que las líneas de campo van a salir de la carga positiva y van a atravesar dicha superficie. Entonces, de alguna forma, si yo con el flujo lo que estoy midiendo es la cantidad de líneas de campo que atraviesan la superficie cerrada, si yo voy contabilizando ese número de líneas de campo, veo que de alguna forma me está diciendo ese cálculo que hay una carga dentro de esa superficie que es la que está originando dichas líneas de campo. ¿Vale? Esto así se ve perfectamente. Vamos a ver el caso de una carga negativa. Vamos a ver qué pasa con una carga negativa. La situación es más que similar. Imaginemos de nuevo otra superficie esférica de nuevo. Y ahora vamos a colocar pues una carga negativa. De nuevo va a crear un campo radial y las líneas de campo ahora va a tener las flechas hacia adentro porque es un campo atractivo. De nuevo, esas líneas de campo atraviesan la superficie cerrada. Yo contabilizo el número de líneas de campo que atraviesan la superficie y de alguna forma lo que me está diciendo es que hay una carga dentro que está generando esas líneas de campo. Si no, ¿cómo van a atravesar esas líneas de campo? Luego, es lógico pensar que el cálculo del flujo me proporcione el valor de la carga que hay encerrada en dicha superficie. Alguien se puede preguntar, bueno, ¿y qué pasa si en vez de tener una carga positiva o una negativa? Claro, si yo tengo una superficie cerrada y ahora la carga está fuera, también va a atravesar la superficie, ¿no? En efecto. Imaginemos de nuevo otra superficie y ahora por poner vamos a poner una carga positiva. Es evidente que esa carga positiva, no voy a dibujar toda la línea de campo para no emborronar el dibujo, solamente voy a dibujar unas cuantas, las que me interesan, las que van a pasar a través de la superficie. Las otras sé que van a seguir así, pero las dibujo así. Bien, de nuevo tenemos líneas de campo que atraviesan la superficie. Luego, el cálculo del flujo me va a dar un valor. Luego, y ahora la carga no está dentro. Pero ¿qué pasa con esa línea de campo? Que esas líneas de campo tienen una longitud infinita. Y atraviesan la superficie en dos ocasiones. Y además, atraviesan la superficie no solamente en dos ocasiones, sino que además la atraviesan en sentidos distintos. Fijaos que en el caso primero de las positivas, carga positiva, todas las líneas de campo atraviesan la superficie solo una vez y en el mismo sentido todas. Luego digamos que esa suma de líneas de campo que atraviesan la superficie es como una suma aditiva, positiva.
Sin embargo, en el caso 2, donde tenemos la carga negativa, todas las líneas de campo atraviesan la superficie solo una vez, pero ahora en sentido contrario. De alguna forma, es como que el cálculo de ese flujo va a ser también aditivo, pero como con un signo menos, porque el sentido de atravesar la superficie es diferente. Y recordemos que en el carácter vectorial también hay que tener en cuenta el sentido y la dirección. Pero es que aquí tenemos que una misma línea de campo atraviesa dos veces, una en un sentido, que es hacia adentro, cuando está penetrando en la superficie, y luego atraviesa otra vez en sentido contrario. Entonces, de alguna forma, se cancelan. Se cancelan las distintas contribuciones de las líneas de campo y el cálculo del flujo nos va a salir cero. ¿Por qué? Porque si además nos dice la ley de Gauss para el campo eléctrico que el campo eléctrico es igual a la carga encerrada, si aquí no hay carga, el flujo tiene que salir cero. En efecto, se cancelan unas líneas de campo que entran por las que salen. Y por último, podemos ver el caso, si fuera carga negativa fuera de la superficie pasaría igual. Podemos suponer el caso, digamos, bueno, ¿y por qué solamente puede haber una carga? ¿Y si hay varias cargas dentro de la superficie? ¿Y si son cargas de distintos signos? Pues ocurre exactamente lo mismo que hemos visto antes. Si lo que tenemos son cargas de distintos signos, pensemos, por ejemplo, una positiva y una negativa, pues las cargas negativas, las líneas de campo de la carga negativa van a penetrar la superficie solo una vez en un sentido. Y las de la carga positiva van a penetrar la superficie también solo una vez en el sentido contrario. Entonces, va a haber como una suma y una resta. Por un lado vamos a tener todas las líneas de campo rojas de la carga positiva, como atraviesa la superficie una vez en un mismo sentido, se suman. Y las líneas de campo azules de la negativa, como atraviesa la superficie solo una vez y en un mismo sentido, se suman entre sí. Pero entre las positivas y las negativas tienen signos de opuestos, porque atraviesa la superficie en sentidos contrarios. Por lo tanto, las positivas se cancelan con las negativas y digamos que al final te va a quedar el valor neto de la carga. Es decir, si hay una carga positiva dentro de la superficie y una positiva y una negativa, las dos del mismo valor, se cancelan y al final la carga neta en el interior de la superficie es cero. Si tenemos dos positivas y una negativa, pues al final va a quedar una positiva. Si tenemos tres negativas y una positiva, pues quedan dos negativas, como carga neta. De tal forma que el flujo te mide la carga encerrada, pero además la carga encerrada que interesa, que importa. La carga neta. Porque hay cargas que se pueden cancelar entre ellas. Se cancelan las positivas con las negativas, ¿vale? Por lo tanto, estos son los 4 ejemplos que nos podemos encontrar y creo que vemos en cada caso cómo se explica muy bien la ley de Gauss para el campo eléctrico. Se puede demostrar matemáticamente, pero nosotros no lo vamos a hacer aquí. De tal forma que el campo, la ley de Gauss se convierte en una fórmula o una herramienta muy útil para el cálculo del campo eléctrico en el espacio. Se puede expresar la ley de Gauss para el campo eléctrico en forma diferencial.
Pues en ocasiones es más útil que en forma integral. ¿Cuál es esa forma? Pues también se puede deducir partiendo de la expresión integral. Aplicamos el teorema de la divergencia y entonces se deduce claramente la ley de Gauss en forma diferencial. No lo vamos a hacer aquí porque escapa a los límites del curso. Vamos a poner directamente la expresión diferencial. La expresión diferencial es esta. La divergencia del campo eléctrico es igual a 1 partido epsilon sub 0 por ρ, donde ρ es la densidad de carga es decir, carga partido por volumen, ¿no? Aunque normalmente se suele expresar en forma diferencial. Diferencial de Q partido diferencial de V. De alguna forma, esta ley o esta forma de expresar la ley de Gauss dice exactamente lo mismo que la ley de Gauss en forma integral. ¿Por qué dice lo mismo? Pues fijaos, la divergencia, recordemos que de alguna forma nos indica de un campo vectorial dónde se encuentran las fuentes o sumideros, es decir, dónde se crea o dónde se destruye o muere el campo. Esto nos está indicando dónde se crea, nace y muere el campo eléctrico. Ahora mismo se nos tiene que pasar por la cabeza las cargas positivas y las cargas negativas. Por un lado, en las cargas positivas vemos como las líneas de campo nacen de las cargas positivas y van a morir a las cargas negativas. De alguna forma, la divergencia nos está indicando dónde nacen las líneas de campo y dónde mueren. ¿Y qué es esto? Ni más ni menos. Pues de alguna forma, la carga encerrada. La carga. Pero ahora ya no está encerrada en una superficie, porque la divergencia se calcula punto a punto, es decir, se calcula en el espacio, no solo circunscrito a una superficie, dentro de un volumen, en el espacio completo, depende de la situación. Entonces, de alguna forma te está diciendo dónde está distribuida la carga en el espacio. Dice exactamente lo mismo que la ley de Gauss en forma integral, pero con otras operaciones. En este caso, en vez de con una integral, con el cálculo de una divergencia. La demostración de esto pues es exactamente igual, con los mismos dibujitos de antes. Pasa que de forma integral es más fácil de entender, porque uno dibuja su superficie cerrada y ver cómo la línea de campo atraviesan. Aquí ya no es el caso. Si es cierto que en las cargas positivas nace y en las cargas negativas muere el campo, las líneas. Por lo tanto, si la divergencia encuentra, el cálculo de divergencia encuentra puntos del espacio donde eso sucede, es porque ahí hay carga. De alguna forma es como una herramienta que nos permite buscar como detectives dónde se ubica la carga en el espacio y que es muy útil para el cálculo del campo. Normalmente es en forma diferencial como se suele expresar la ley de Gauss en las ecuaciones de Maxwell, cuando ya veamos las ecuaciones de Maxwell en los temas siguientes. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí la clase de hoy.
las clases siguientes veremos ejemplos muy sencillitos de cómo aplicar la ley de Gauss para el cálculo del campo eléctrico, que creo que es útil tener algún ejemplo, y ya podremos pasar al campo eléctrico desde un enfoque energético.